Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Cirilo de Jerusalén. Cirilo nació en Jerusalén en el año 315. Fue ordenado sacerdote alrededor del 345 y nombrado obispo de su ciudad natal en el 350. Participó del Concilio de Nicea y luchó fervientemente contra los arrianos y luego contra los semi-arrianos en tiempos de confusión doctrinal. Fue expulsado 2 veces de su sede episcopal por el obispo arriano Acacio. Desde el exilio mantenía su lucha por la ortodoxia. Murió en Jerusalén el 18 de marzo del 387. Luego de 38 años de episcopado. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este miércoles 18 de marzo. Estamos acercándonos cada vez más durante esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma a nuestro camino final, que va a ser nuestra resurrección, pero para eso necesitamos arrepentirnos y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que recompensas al justo y perdonas al pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras faltas nos obtenga tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí. En el día de la salvación te socorrí. Yo te formé
y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta los vertentes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra. Montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor es bondadoso y compasivo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciéndoles, aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna
y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene la vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Juan y hoy nos vuelve a presentar este empeño, ¿verdad? Que el Señor dice resucita a los muertos y les da vida. Y este es el trabajo, y por eso dice, así como mi Padre trabaja siempre, yo también trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Señor? Y esto. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo también el Hijo da vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestro camino de fe, nuestro camino de vida espiritual, nuestra verdadera resurrección, queridos amigos, quiere decir eso. El resucitar de entre los muertos quiere decir tener vida. Construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios. Para que vivamos en el amor, en la solidaridad, en el cariño, en el respeto y hacer el camino juntos. Y entonces por eso dice, así como mi Padre trabaja siempre, yo también trabajo. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Y esta es la secuela Christi, porque ñande la ya echano allá y cuano upeare con ñande ya poana la ñande seguimiento la ñande secuela Christi ñande ñambojera upea ina lleva si yo que fuera ñande yara yeruja y ñande la secuela Christi quiere decir el seguimiento, el aprendizaje, el conocer. Upea ñande ñambojera pe catequesis, catejeo. Upea ñande ya y cuano hina ba eva pe ñande yara yeruja ñande upea ñande ñamoía veí. Esto es importante. Y lo más interesante, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Este es otro elemento porque todo alter Christi añadeina vea. El Hijo, dice el Hijo, es el que también da vida por medio de la vida que recibe del Padre. En síntesis, queridos amigos, este es el proceso del Padre al Hijo, del Hijo, ¿verdad? Entonces, al Hijo, del Hijo al Hijo, del Padre al Hijo. A pesar ya ese. Esta es la generación, de generación en generación, que nosotros tenemos que dar vida, queridos amigos. Lo que he recibido del Padre, ahora yo les ofrezco a ustedes. Lo que nosotros recibimos de Dios, entonces ahora lo ponemos para la realización del hombre, para la plenificación de cada uno de nosotros. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, dar vida, resucitar de lo que estaba muerto y lo que estaba perdido. Les aseguro que la hora se acerca y que ya ha llegado. ¿En qué? Los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oigan vivirán. Queridos amigos, este es el momento, ya estamos en la 4ª semana del tiempo de Cuaresma. Y este es el momento en que los que están muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Upeago dice, imagínense yo que fuera esta mañana moneta, esta peñan de yara lleva, o en ducaseñan de peñe.
Apeña erupi bella andea bella ñemoita peje non debe allá de tañandillara se aguatase allá ya poseina vendere ashe. Y ahí está entonces, oirán la voz del Hijo de Dios. Yahenduana, el Shema Israel es lo que a nosotros nos ayuda a convertirnos y a dar pasos importantes en la vida cristiana. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Los hindúes entonces, upe ahora cota la tecoena, upe llaman de ñandea veía lleva y catuta veía, Yaiko lleva, Yaiko ve por una parte, porque escuchamos la voz de Dios. Pero no payo bebe, porque aquí nos insistía y nos estaba diciendo que hay una misión. Ñandea veía y cuaneta, ñame eta ñandera pichacuera vea lleva, añamo en gobeta veía la ñandera pichacuera, es decir, la comunidad que va a caminar en esa gracia, en el misterio del Señor, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra iglesia, para que resplandezca por el espíritu de perdón y por la fidelidad al Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa León, nuestro obispo y sacerdotes, para que anuncien y den cumplimiento los preceptos de Dios entre los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el poder de este sacrificio elimine en nosotros las consecuencias del pecado y nos haga crecer en santidad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico de misericordia,
Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. No permitas, Señor, que el sacramento que hemos recibido vaya a ser motivo de condenación, pues tu providencia lo ha instituido para salvación nuestra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.